3. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. El día de hoy presentaremos el práctico número 6, el cual es deriva génica y endogamia. Los integrantes son Paz Bulnes, Jorge Flores y Natalia Valenzuela. En la presente investigación daremos a conocer dos procesos que involucran la variabilidad genética. Por un lado se encuentra la deriva genética, la que se define como un cambio aleatorio que se da en poblaciones. Esto hace que cada generación retenga solo una porción génica de la generación previa, conduciendo a la pérdida genética y con ello a un mayor riesgo de extinción al perder la población. Con ello se encuentra el cuello de botella genético, que es un evento que reduce el tamaño de la población y que puede ser ajeno a las fuerzas de la selección natural. Esto da lugar a una nueva población aislada a partir de una existente, en donde implica la pérdida de alelos y la reducción en la frecuencia de heterocigotos, y como consecuencia algunos alelos desaparecen de la población mientras que sus alelos complementarios alcanzan la predominancia total o la fijación. Por otro lado, también analizaremos el proceso de la endogamia, la que es el cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad o población, la que está aislada genéticamente y que se caracteriza principalmente como la condición homocigota de genes en un determinado sitio cromosómico o también llamado locus. Siguiente. Como actividad 1 de deriva génica, nos dirigimos al link y cambiamos la población a 80 y una frecuencia alélica inicial de 0.5. En el segundo gráfico usamos un tamaño poblacional de 10 y una frecuencia alélica de 0.5, lo que nos sirvió para responder las siguientes preguntas. ¿Las frecuencias alélicas para las diferentes poblaciones de moscas muestran alguna tendencia? En los gráficos se muestra que las frecuencias aléricas muestran un comportamiento aleatorio en cada generación, por lo que mientras algunas aumentan su deriva génica, otras disminuyen conllevando a distintos procesos. ¿De qué depende que un alelo alcance la frecuencia 0 o 1 en cada simulación? Esto depende del tamaño poblacional o la frecuencia alélica debido a que se presenta como un evento aleatorio. Entonces, cuando está en 1, la población se fija, por lo que toda la población presenta la misma frecuencia. Y en el caso de que llegue a 0, significa que hay una pérdida de alelos en la población, por lo que suele eliminarse. ¿Qué sucede con la variabilidad genética de la población cuando un alelo se fija o se pierde? La variabilidad genética disminuye en función de los alelos que se van perdiendo, debido a que los alelos al desaparecer no dejan rastro de sus rasgos en las generaciones venideras, mientras que la variabilidad genética tiende a disminuir o mantenerse constante si es que los alelos se fijan. Por lo tanto, un alelo que esté fijado siempre mostrará su rasgo en las próximas generaciones. ¿Qué ocurre si aumenta o disminuye el tamaño poblacional? ¿Generaciones para que los alelos se fijen o se pierdan en la población? Bueno, al disminuir la población, los alelos también demoran un poco más de generaciones para fijarse o perderse en el tiempo. Todo lo contrario sucede cuando la población aumenta. En este caso, los alelos demorarán más generaciones para poder fijarse o perderse. Actividades. Para esta actividad vamos a utilizar la misma función que la actividad 1, cambiando la población en 20 y dándole una frecuencia alélica de 0,9, para después cambiarla y darle una frecuencia de 0,1, que nos va a ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la frecuencia inicial del locus a la probabilidad de que el alelo se fije o se pierda? Si la frecuencia inicial es 1 o cercano a 1, los alelos tendrán una tendencia a que se fijen.
Por otra parte, si la frecuencia inicial es 0 o cercano a 0, los alelos tienen una tendencia a perderse. Actividad número 3. Para comenzar la actividad número 3 de endogamia, primero hay que entrar a Populus y dirigirse a modelo mendeliano, para luego entrar a endogamia. Cabe destacar que en el gráfico la línea en color rojo representa el coeficiente de endogamia, la línea color azul presenta la autocigosidad del individuo y la línea de color verde representa la autocigosidad de la población entera. En esta actividad vamos a utilizar poblaciones de 50, 250, 500 y se les va a variar la frecuencia en 0,1, 0,3 y 0,9. En la población más pequeña vemos un aumento en la endogamia. Para la siguiente población vamos a revisar los resultados. La población de 250 presenta una endogamia moderada, tiene una tendencia al alza, pero no es tan notoria como en la población más pequeña. En la siguiente población, que es la más grande, encontramos que la endogamia es moderada. Y aunque es en alza, sigue manteniéndose en el tiempo. Ahora responderemos las preguntas. ¿De qué manera influye el valor inicial de la endogamia F en una población? Si el valor inicial de la endogamia F es mayor a la endogamia, también es el índice de endogamia. Por otra parte, si el valor F es menor, la endogamia también tiende a ser menor. Por esto el valor de F tiende a ser proporcional a la endogamia. ¿Cómo influye el número de individuos en una población sobre el coeficiente de endogamia? Si el número de la población es grande, el coeficiente de endogamia es moderado. Si el número de la población es pequeño, el coeficiente de endogamia será alto. Esto es porque en las poblaciones grandes existe una variabilidad genética que no se encuentra en las poblaciones más pequeñas. Dado que la endogamia homogeniza las poblaciones, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad que necesitaría este modelo para reducir el nivel de endogamia? ¿Y cómo actuarían estas? La variable de población debe ser alta. Esto, en estricto rigor, generará más variabilidad genética, denegando que la endogamia se abra paso en la población.